Hay un duro artículo de la revista británica The Economist para el presidente Gustavo Petro, para las promesas ambientales que ha tenido en nuestro país. Se titula este artículo: Las promesas ecológicas del presidente Gustavo Petro suenan cada vez más vacías. Es el titular que tiene The Economist. Y hasta ahora vamos a saludar a Mie Dal, que es la autora precisamente de este artículo que nos acompaña a esta hora en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Vamos a ir desarrollando esas críticas, esos cuestionamientos que se hacen en medio de este artículo, pero arranquemos como para introducir a nuestros usuarios en este título. Insisto, las promesas ecológicas del presidente Gustavo Petro suenan cada vez más vacías. A grandes rasgos, ¿qué quieren ustedes retratar en este artículo? Ujú. Sí, Pablo, puedo destacar unos puntos importantes de esa historia. Luego podemos entrar en más detalles porque obviamente hay muchas contradicciones cuando hablamos de ese tema. Pero primero que todo, la historia cuenta cómo Colombia pasó de ser un país autosuficiente en gas a ser un país que importa un gas mucho más caro y contaminante. Y eso pues, ha venido pasando ya desde el 2016, ya importó gas, pero desde noviembre del año pasado empezó a importar gas para la demanda no térmica por la primera vez en 45 años. Entonces habla de eso, habla de los retos que enfrenta Colombia como un país que quiere una transición energética, ¿no? Que eso ha sido muy claro de su presidente Gustavo Petro, pero no es un camino fácil y habla entonces de lo que termina pasando es una serie de políticas con muchas contradicciones. Bien, entonces ahora sí, después de esta introducción, Mie, yo quiero que vayamos parte por parte, por punto, y quiero arrancar entonces con ese tema de la transición energética, los hallazgos de nuevos yacimientos en el país y lo que ha significado. Ustedes lo desarrollan en el artículo. Ujú. Sí, y yo creo que uno de los hallazgos importantes para destacar es el proyecto Sirius, que se encuentra a unos 30 kilómetros de la costa en el Caribe. Se confirmó el tamaño de este hallazgo en diciembre del año pasado, que puede llegar a triplicar las reservas de Colombia. Parece ser el hallazgo más grande de la historia del país. Entonces estamos hablando de un proyecto con gran potencial, sobre todo para que Colombia pueda volver a ser un país autosuficiente en gas. Pero claro, hay preocupaciones con este proyecto. Es un proyecto que requiere más que 100 licencias y consultas pues ambientales, consultas de comunidades. Es un proyecto riesgoso. También yo conversé con la ex ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Mohamed, que me contó que por su profundidad, siendo uno de los proyectos más profundos de ese tipo, pues implica varios riesgos y por eso justamente hay muchos requerimientos de licencias. Y sobre todo ese proyecto no es una solución inmediata al problema de abastecimiento de gas en Colombia porque va a tardar, se estima, hasta el 2029 para empezar la explotación de ese hallazgo. Entonces, es un gran paso para el país, pero pues no es una solución inmediata. Es una solución inmediata. Y ahí vamos con un tema, y es que ustedes mencionan en el artículo que Colombia fue el primer país importante en detener nuevas licencias de exploración, en detenerlas. Sí, o pues por lo menos el primer país con mayor producción petrolera. Eh, pues todavía puede ser difícil hablar del impacto de esa decisión porque esto es un sector donde uno ve los resultados muchas veces mucho tiempo después de que se toman las decisiones. Pero aquí hay diferentes perspectivas. Yo conversé con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que me contó que eso realmente no va a afectar nada, que la empresa sigue con una estrategia de explotación muy agresiva y que pues van a lograr estos grandes hallazgos dentro de las licencias vigentes.
Eso va un poco en contra del discurso de gobierno que dice que toma esa decisión para que Colombia deja de ser un país que depende y explota combustibles fósiles. Y luego hablando con expertos, pues me dicen que claramente va a tener un impacto negativo en el sector. Uno de los expertos, Francisco Monaldi, quien es el director del programa de energía de Latinoamérica en el Instituto de Baker, me contó que simplemente eso significa que uno va a explotar más a las mismas reservas que se van a agotar entonces más rápido. Entonces él me dijo que eso no es una estrategia responsable. Y ahí se lee entre líneas, y yo quiero que lo desarrollemos, un tema de contradicciones muy fuerte que se ha dado en este gobierno, que ustedes lo mencionan en el artículo, pero es que mire, se lo doy como contexto y ya se lo pregunto en su artículo, porque esta semana casualmente hubo una fuerte contradicción entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa que se llama Pedro Sánchez, general en retiro Pedro Sánchez, por un tema de glifosato en el país y lo que va a pasar con el glifosato. Ahora volvemos al artículo, porque ustedes establecen, o así lo estoy entendiendo, las contradicciones entre el presidente y, por ejemplo, el presidente de Ecopetrol. Ujú. Sí, y creo que ahí hay varias contradicciones que uno puede destacar. Primero, que estamos viendo un gobierno que dice que ya no quiere más explotación de combustibles fósiles y al mismo tiempo el gobierno celebra estos nuevos yacimientos como el proyecto Sirius. También hemos visto que el gobierno ha declarado que hay gas suficiente en Colombia, que no hay un problema de suministro, pero al mismo tiempo están importando gas desde afuera. Y ahí viene otra contradicción, porque al importar gas, pues justamente con esos objetivos ambientales, pues el gas doméstico, el gas de Colombia hubiera sido mejor desde una perspectiva ambiental que el gas importado. Yo hablé con expertos, por ejemplo, Esteban Ángel de Wood Mackenzie, que es una consultoría especializada en temas de energía, que me contó que por el proceso de liquificar, transportar, regasificar el gas, pues puede llegar, el gas importado puede llegar a costar hasta 3 veces más y tener emisiones de 50% más que el gas doméstico. Entonces hay realmente pues muchas contradicciones dentro de ese discurso y esas políticas. Ya que usted tuvo la posibilidad de hablar con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, con los expertos, ¿para usted Ecopetrol está actuando como un aliado o está deteniendo, digamos, esas políticas, por ejemplo, que se necesitan en términos de búsqueda de gas en Colombia? Ujú. Sí, pues Ecopetrol es obviamente una empresa estatal, creo que el 88% es del Estado, y su presidente, Ricardo Roa, es nombrado personalmente por Petro, es un gran aliado, su ex jefe de campaña, y es una relación muy estrecha entre los dos. Pero al mismo tiempo, Roa está en una posición difícil donde él también tiene que responder ante las inversionistas y él tiene que manejar una empresa con rentabilidad. Los dos, el gobierno y Roa, dice que Ecopetrol tiene que jugar un rol muy importante en esa transición energética, pero el cómo no queda muy claro. Yo creo que vi una diferencia en que Ecopetrol es realmente, se muestra de lo que he visto, de lo que he hablado con expertos, como una empresa altamente profesionalizada y altamente eficiente, claro, con varios retos, y ha salido recién una investigación que destaca daños ambientales de la empresa, pero sigue siendo esa empresa altamente profesionalizada que al mismo tiempo está batallando con unas políticas que cambian como lo estamos viendo cada semana y que pueden parecer contradictorias. Y ahí surge otra pregunta supremamente interesante y es, para ustedes, según el artículo y la investigación que han hecho, ¿cuál es el mayor riesgo en Colombia? ¿Quedarnos sin gas o no cumplir con las políticas ambientales que tanto prometió el presidente Petro?
Sí, es una gran pregunta y yo diría en realidad que los dos son importantes y que van juntos, porque en realidad el gas doméstico es mejor para el ambiente que el gas importado. Entonces, yo creo que es lógico buscar esa autosuficiencia energética en un país como Colombia. El presidente Petro se hace elegir con unas políticas ambientales muy fuertes. Él anuncia todo este tipo de decisiones que va tomando en su gobierno, pero la pregunta es específica y es, ¿el presidente será que se quedan discursos frente al pragmatismo, frente a lo que se debe ejecutar para tomar decisiones ambientales? ¿Qué piensan ustedes? Ujú. Pues yo creo que hay una brecha entre el discurso y las acciones y que Petro también está batallando con la realidad económica y energética del país, que simplemente hoy en día no hay gas suficiente en Colombia y al mismo tiempo eso tiene una implicación muy importante en la economía y implica costos elevados de energía y es ahí donde el presidente empieza a salir a pues atacar a las empresas privadas, atacar a su ejecutivo de la empresa petrolera Ecopetrol, como lo vimos en su reunión de gabinete el lunes, pues buscando culpables, ¿no? Hay una brecha entre el discurso y las acciones del presidente Gustavo Petro. Tengo unas dudas frente al tema de los artículos. ¿Ustedes cuánto tiempo se tardan haciendo este tipo de investigaciones? Sí, pues depende mucho. Creo que en este caso hemos ido trabajándolo como 2 meses y ha sido interesante ver porque cada semana realmente salen nuevas noticias sobre el gas en Colombia y nuevas pues políticas o anuncios del presidente. Entonces ha sido una historia así que ha ido evolucionando muchísimo. ¿A ustedes les llama la atención el origen, digamos, de la investigación? ¿Es por ser un país tan rico, por ejemplo, en gas, pero por ver, digamos, un país que empieza a pensar en la posibilidad de importarlo? ¿Cómo? Perdón, Pablo. Claro, ¿ustedes les llama la atención la investigación de este artículo por ser un país tan rico en gas, tener tanto gas, pero al mismo tiempo ver, digamos, esa ejecución de importar el gas, es decir, comprarlo en otros países? Sí, y creo que sobre todo el tema de importación, pues nos parece medio contradictorio. Obviamente hoy en día se ha vuelto una necesidad para Colombia importar gas, pero de ahí empezó a hablar el presidente de importar el gas desde Qatar, que salió como esa opción muy, pues, sorpresa en realidad. Y hablando con los expertos, nos cuesta mucho entender de dónde salió esa propuesta, porque obviamente Qatar pues queda mucho más lejos de las opciones actuales de importación. Entonces creo que nos llama sobre todo la atención que sí, como Colombia pasó de ser un país ejemplo, un gran productor de gas autosuficiente que ha tenido gran éxito en gasificar su economía. El 70% de los hogares en Colombia usan gas y eso es pues mucho mejor para las familias colombianas que, por ejemplo, el uso de leña, que tiene implicaciones graves de salud. El 20% de la energía eléctrica viene del gas. Entonces ha sido una historia de éxito y sí nos llama la atención ese cambio pues el discurso sobre la importación del gas en Colombia. Más o menos ahí de donde nace esta investigación. Tengo una pregunta final. Para la investigación, tú tuviste la posibilidad de consultar a Ricardo Roa, a expertos, a la exministra de Ambiente Susana Muhammad, a muchos expertos y a las fuentes directas. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con el presidente Gustavo Petro? ¿Lo buscaron? Sí, pero pues no nos dimos, no nos dieron entrevista con el presidente, pues obviamente me interesaría mucho escuchar su reacción frente a la historia. Frente a esta historia. Y repito el título porque es muy, más que sugestivo, es un título que nos lleva a reflexionar sobre lo que está pasando en el país en temas de gas. Las promesas ecológicas del presidente Gustavo Petro suenan cada vez más vacías. Estamos hablando con la autora de este artículo en la prestigiosa revista británica The Economist.
que está con nosotros a esta hora. Mie, gracias. Mie Dal, gracias por estar con nosotros en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias, Pablo.